¿Cómo nació la esclavitud y por qué persistió por milenios? ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió una de las instituciones más crueles y duraderas de la historia humana? La esclavitud no apareció de manera accidental, ni fue un fenómeno exclusivo de un lugar o tiempo. Su origen se remonta a los albores de la civilización, cuando los primeros asentamientos humanos comenzaron a organizarse en sociedades complejas, con jerarquías y estructuras de poder. Para entender cómo nació la esclavitud, debemos imaginar un mundo donde la supervivencia era incierta, donde la fuerza, la habilidad y la posición determinaban quién vivía con comodidad y quién sobrevivía a duras penas. En este contexto, los conflictos, la guerra y la captura de enemigos se convirtieron en una fuente de mano de obra. Los prisioneros de guerra, los deudores y aquellos considerados inferiores socialmente eran obligados a trabajar para otros, sentando las bases de lo que más tarde se institucionalizaría como esclavitud. La necesidad económica fue un factor clave en el nacimiento de la esclavitud. Las primeras ciudades-estado agrícolas dependían de un trabajo intensivo para cultivar la tierra, recolectar alimentos y mantener la infraestructura básica. Cuando las poblaciones crecían, la mano de obra disponible para estas tareas se volvía insuficiente. Los líderes de estas sociedades, buscando maximizar recursos y productividad, encontraron en la esclavitud una solución práctica. Personas obligadas a trabajar sin salario ni derechos, asegurando la producción y el mantenimiento de la riqueza de la élite. Pero la esclavitud no surgió únicamente por motivos económicos. También estaba profundamente ligada a poder y a control social. Tener esclavos era un símbolo de estatus, un signo de superioridad que separaba a quienes gobernaban de quienes obedecían, reforzando jerarquías y desigualdades. El aspecto militar también jugó un papel decisivo. En las primeras civilizaciones, la guerra no solo servía para conquistar territorios, sino también para obtener recursos humanos. Los prisioneros de guerra eran considerados botín, obligados a trabajar en construcción, agricultura, minería y otras labores duras. Esta práctica convirtió a la esclavitud en una institución vinculada directamente con la expansión territorial y el poder político. Con el tiempo, estas prácticas se formalizaron y se convirtieron en leyes o costumbres aceptadas, creando un ciclo donde la captura y el sometimiento de individuos eran normalizados y justificados por la sociedad. Además, la esclavitud no se limitó a una única región del mundo. Desde Mesopotamia hasta Egipto, Grecia y Roma, la práctica se adaptó a distintos contextos culturales y económicos, consolidándose como una herramienta fundamental para el funcionamiento de las sociedades. Cada civilización desarrolló sus propias normas, leyes y métodos de control, pero el principio era el mismo. Unos pocos dominaban a muchos, utilizando el trabajo forzado como motor de riqueza y poder. Este fenómeno muestra que la esclavitud no nació por casualidad, sino como una respuesta organizada a necesidades económicas, políticas y sociales que parecían inevitables en sociedades jerárquicas y en expansión. Pero la pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué, si era tan cruel y desigual, la esclavitud persistió por milenios y se mantuvo incluso cuando la humanidad avanzaba en conocimiento, cultura y organización social? La respuesta no es simple, y se revela a través de la combinación de factores económicos, legales, culturales y psicológicos que consolidaron esta institución a lo largo de la historia. La esclavitud no solo sobrevivió porque era rentable o útil, sino porque se entrelazó profundamente con las ideas de poder, control y moralidad de cada época, convirtiéndose en un elemento casi naturalizado de la sociedad. En esta primera mirada al origen de la esclavitud, comprendemos que no surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, impulsado por la economía, la guerra, la necesidad de control social y la consolidación de poder en manos de unos pocos. Sienta las bases para entender cómo una práctica tan brutal y deshumanizante pudo no solo nacer, sino perpetuarse durante milenios, moldeando la historia y la vida de millones de seres humanos en todos los continentes. Una vez que la esclavitud comenzó a surgir de manera práctica en las primeras sociedades, pronto se transformó en una institución formal, respaldada por leyes y costumbres que legitimaban la propiedad de unos seres humanos sobre otros. En Mesopotamia, por ejemplo, ya existían códigos legales que regulaban la vida de los esclavos, definiendo sus derechos y obligaciones, así como los castigos por rebelarse o desobedecer. La esclavitud dejó de ser un simple resultado de la guerra o la deuda para convertirse en una herramienta estructural de poder, un mecanismo que consolidaba jerarquías y aseguraba la estabilidad de la élite gobernante. En estas sociedades, la línea que separaba la libertad de la esclavitud era extremadamente frágil,
y muchos podían pasar de ser ciudadanos libres a esclavos por una deuda impaga, por una derrota en batalla o incluso por haber nacido en una familia esclava. En Egipto, la esclavitud también se institucionalizó, aunque con características particulares. Los esclavos trabajaban en la construcción de templos, palacios y pirámides, en tareas agrícolas e incluso en labores domésticas. Sin embargo, la evidencia sugiere que existían distintos grados de esclavitud y que en ocasiones los trabajadores podían ser remunerados o recibir beneficios, lo que refleja un sistema más complejo de control social que iba más allá del simple sometimiento. Lo importante es que, en todas las culturas, la esclavitud se consolidaba como un elemento indispensable para la economía, la administración y la cultura de la época, convirtiéndose en un pilar invisible que sustentaba la riqueza y el poder de las élites. Grecia y Roma llevaron esta institucionalización a niveles aún más sofisticados y sistemáticos. En Grecia, los esclavos podían ser prisioneros de guerra, nacidos de familias esclavas o incluso adquiridos a través de comercio. Se convirtieron en la fuerza laboral que permitió el desarrollo de ciudades-estado ricas y organizadas, así como la expansión militar y económica. En Roma, la esclavitud alcanzó su máxima extensión y complejidad. Existían mercados de esclavos, leyes precisas que regulaban su vida y trabajo, y sistemas de castigo y recompensa que aseguraban la obediencia. Los esclavos eran utilizados en todos los niveles de la sociedad, desde trabajos domésticos hasta funciones administrativas y especializadas, e incluso algunos lograban adquirir riqueza o libertad a través de la manumisión. Aunque esto era excepcional, la consolidación legal de la esclavitud tuvo un efecto profundo. Normalizó la violencia y la deshumanización, transformando la subordinación en algo aceptado socialmente. Se crearon normas que justificaban la propiedad de seres humanos, que promovían la idea de que algunas personas estaban destinadas a servir y otras a gobernar. Esta institucionalización fue clave para que la esclavitud persistiera durante milenios, ya que no solo se basaba en la fuerza física, sino en una aceptación cultural y jurídica que la hacía casi natural dentro de la sociedad. La esclavitud dejó de ser un accidente de la historia y se convirtió en un elemento estructural de la civilización. Pero no todo era control absoluto. La esclavitud también generaba tensiones y conflictos constantes. Las rebeliones de esclavos, los intentos de fuga y la resistencia diaria demostraban que esta institución, aunque legalmente respaldada, nunca podía eliminar completamente la voluntad de libertad de los individuos. Sin embargo, las sociedades encontraron formas de reprimir, castigar y prevenir estas resistencias, reforzando la permanencia de la esclavitud. Así, con leyes, castigos y propagandas culturales, la esclavitud se convirtió en una estructura compleja que se perpetuaba más allá de la vida de cualquier individuo, asegurando que la institución sobreviviera a lo largo de generaciones. Este análisis nos muestra que la esclavitud no solo nació por necesidad económica o resultado de la guerra, se transformó en una institución respaldada por la ley, la cultura y la economía, convirtiéndose en un sistema de control que perduraría durante milenios. Comprender esta formalización es esencial para entender por qué la esclavitud persistió durante tanto tiempo y cómo la humanidad llegó a aceptar, durante siglos, una práctica tan cruel y deshumanizante. A medida que las civilizaciones avanzaban y se expandían, la esclavitud no desaparecía. Por el contrario, se adaptaba, evolucionaba y encontraba nuevas formas de consolidarse en diferentes contextos culturales, económicos y políticos. En la antigua China, por ejemplo, los esclavos eran utilizados en la construcción de grandes obras públicas, como canales y murallas, y también servían en las casas de la élite. Sin embargo, el sistema chino mostraba particularidades que reflejaban su estructura social. Muchos esclavos eran deudores o prisioneros de guerra, y la esclavitud podía ser temporal o perpetua dependiendo de la situación. Esto demuestra que la esclavitud no era homogénea, sino una institución flexible que se ajustaba a las necesidades específicas de cada sociedad. En la India antigua, la esclavitud estaba estrechamente ligada a la casta y la jerarquía social. Aunque no todos los trabajadores serviles eran técnicamente esclavos, existían grupos que carecían de libertad y estaban obligados a realizar trabajos forzados para los superiores. Esta forma de esclavitud era un reflejo de un sistema social rígido que utilizaba la desigualdad como herramienta para mantener el orden y la productividad. De este modo, la esclavitud persistía no solo por la fuerza, sino también por la aceptación cultural y la estructura social que la respaldaba, mostrando que la institución podía arraigarse profundamente en la psicología y moral de un pueblo. En el mundo mediterráneo, la esclavitud alcanzó niveles extraordinarios de extensión y complejidad. En Roma,
Por ejemplo, la economía de todo un imperio dependía en gran medida del trabajo esclavo. Los esclavos trabajaban en campos, minas, talleres y casas de la aristocracia e incluso podían desempeñar funciones especializadas como maestros, médicos o administradores. La abundancia de esclavos procedía principalmente de las guerras de conquista, y su explotación estaba respaldada por leyes y costumbres que justificaban la subordinación absoluta. La esclavitud se convirtió en un pilar económico que sostenía no solo la riqueza de la élite, sino también la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Sin esclavos, muchas de las infraestructuras, construcciones monumentales y avances económicos de Roma no habrían sido posibles. Durante la Edad Media, aunque la esclavitud disminuyó en ciertas regiones, nunca desapareció. Se transformó en servidumbre en algunos contextos europeos, pero la captura y explotación de personas continuaba siendo común en guerras, saqueos y comercio. En otras regiones, como el África subsahariana y Oriente Medio, la esclavitud se mantuvo como una práctica estructural vinculada al comercio, la economía y la organización social. Incluso con el surgimiento de religiones y códigos morales que condenaban ciertos abusos, la institución persistió, adaptándose a los valores y leyes de cada época, lo que demuestra su resiliencia y la dificultad de erradicarla completamente. Lo más sorprendente es que, a lo largo de milenios, la esclavitud se mantuvo no solo porque era económicamente rentable, sino también porque se justificaba ideológicamente. La creencia de que algunas personas eran inferiores, que podían ser propiedad de otros o que su libertad era condicional, se arraigó profundamente en muchas culturas. Esta aceptación cultural, combinada con la dependencia económica y la estructura legal, creó un sistema autoperpetuante que hizo que la esclavitud persistiera durante siglos, convirtiéndose en un fenómeno global que trascendía fronteras, religiones y épocas. La adaptación de la esclavitud a diferentes civilizaciones demuestra que esta institución tenía una capacidad sorprendente de sobrevivir a los cambios históricos. Se transformaba según las necesidades, se legitimaba mediante la ley y la religión, y se justificaba culturalmente, asegurando que, a pesar de los avances de la humanidad, millones de personas siguieran sometidas a la brutalidad y explotación. Comprender cómo la esclavitud se adaptó a lo largo de la historia nos ayuda a entender por qué, a pesar de su inhumanidad, persistió durante milenios y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Con la expansión de los imperios y el comercio a gran escala, la esclavitud adquirió una dimensión global que jamás se había visto. El comercio transcontinental de esclavos transformó la institución de ser una práctica local y regional a un fenómeno que conectaba continentes enteros, afectando la vida de millones de personas y moldeando la economía mundial. Desde África hasta Europa y América, la esclavitud se convirtió en un engranaje fundamental que sostenía imperios, enriquecía a comerciantes y consolidaba la desigualdad social. Esta globalización de la esclavitud no solo intensificó la explotación, sino que también creó un legado histórico que perduraría durante siglos. El comercio de esclavos africanos es uno de los ejemplos más conocidos de cómo la esclavitud se expandió y se volvió sistemática. Las potencias europeas, motivadas por la riqueza, la expansión territorial y la demanda de mano de obra barata en las colonias, desarrollaron rutas comerciales complejas que transportaban millones de personas desde África hacia América. Cada viaje representaba un sufrimiento inimaginable. Hombres, mujeres y niños eran arrancados de sus hogares, separados de sus familias y obligados a soportar condiciones inhumanas durante la travesía. Esta esclavitud transatlántica no solo alimentaba plantaciones de azúcar, algodón y tabaco, sino que también generaba inmensas fortunas para quienes controlaban el comercio, consolidando un sistema económico global basado en la explotación humana. Pero la esclavitud no se limitó a África y América. En el Medio Oriente y Asia, la esclavitud también se expandió mediante rutas comerciales terrestres y marítimas que conectaban ciudades, reinos y emporios comerciales. Los esclavos eran utilizados en construcción, agricultura, servicios domésticos y hasta en funciones administrativas especializadas. La expansión del comercio y la movilidad de las personas sometidas permitió que la esclavitud se entrelazara profundamente con la economía y la política de múltiples regiones, haciendo que esta institución se volviera prácticamente indispensable para el funcionamiento de muchos estados y sociedades. La persistencia de la esclavitud a lo largo de milenios también se explica por su intersección con la ideología y la cultura. Las religiones, las leyes y las tradiciones locales a menudo legitimaban la práctica, justificando la subordinación de ciertos grupos como natural o incluso necesaria. En algunos casos, se desarrollaron teorías raciales y jerarquías sociales que sostenían la idea de que ciertos pueblos eran inferiores y,
Por lo tanto, podían ser esclavizados. Esta combinación de motivaciones económicas, culturales y políticas creó un sistema resiliente, difícil de erradicar, que sobrevivió a cambios de imperios, conquistas y revoluciones. Además, la esclavitud se mantuvo porque se adaptaba constantemente a las transformaciones históricas. Con la aparición de la industrialización, la esclavitud se transformó en trabajo forzado, explotación laboral y servidumbre en distintas formas, demostrando que la institución podía cambiar de apariencia sin perder su esencia, la dominación de unos sobre otros para beneficio propio. Incluso cuando los movimientos abolicionistas comenzaron a desafiar su legitimidad, las estructuras económicas y sociales heredadas aseguraron que la desigualdad y la explotación persistieran, dejando una huella profunda en la sociedad global. El comercio transcontinental y la expansión de la esclavitud nos enseñan que esta institución no fue un fenómeno aislado ni accidental. Su persistencia a lo largo de milenios se debió a su capacidad para adaptarse, para ser rentable y para justificarse culturalmente, convirtiéndose en un elemento fundamental del desarrollo económico y político de múltiples regiones. Entender esta dimensión global nos permite comprender por qué la esclavitud no solo nació en tiempos antiguos, sino que sobrevivió y moldeó la historia de la humanidad de manera profunda y duradera. Aunque la esclavitud se consolidó y se extendió a lo largo de milenios, nunca estuvo exenta de resistencia. Desde sus primeros orígenes hasta los sistemas transcontinentales de comercio de esclavos, los oprimidos siempre buscaron formas de desafiar su situación, arriesgando la vida en busca de libertad. Las rebeliones, fugas y formas de resistencia cotidiana no solo evidencian la lucha constante de millones de personas contra la opresión, sino que también demuestran que, aunque la esclavitud parecía imparable, el espíritu humano siempre encontró maneras de desafiarla y cuestionarla. La resistencia fue una constante que acompañó a la esclavitud en todas las épocas y lugares, recordando que ningún sistema, por poderoso que sea, puede dominar por completo la voluntad de libertad de los individuos. En las primeras civilizaciones, como Mesopotamia y Egipto, ya existían registros de intentos de fuga y revueltas por parte de esclavos. Algunos lograban escapar y unirse a grupos nómadas o asentamientos remotos, mientras que otros organizaban insurrecciones coordinadas, aunque muchas veces eran sofocadas con extrema violencia. Estas rebeliones, aunque a menudo fracasaban, demostraban que la esclavitud no era aceptada pasivamente y que los esclavos conservaban un sentido de identidad y dignidad que no podía ser eliminado por la fuerza. Incluso en sociedades donde la esclavitud estaba regulada y normalizada, los actos de resistencia cotidiana, como ralentizar el trabajo, sabotear herramientas o simplemente desafiar a los amos, representaban formas sutiles pero efectivas de oposición. Durante la Antigüedad clásica, la resistencia adquirió formas más organizadas y visibles. En Roma, por ejemplo, existieron rebeliones de gran magnitud, como la de Espartaco, que reunieron a miles de esclavos dispuestos a desafiar al poder más formidable de su tiempo. Aunque la rebelión fue finalmente derrotada, su memoria perduró como símbolo de coraje y lucha contra la opresión. Estos eventos mostraban que incluso los sistemas más robustos de esclavitud eran vulnerables ante la determinación de quienes eran sometidos, y que la historia de la esclavitud no puede entenderse sin reconocer las innumerables vidas que lucharon por liberarse. En el contexto del comercio transatlántico de esclavos, la resistencia también fue significativa y diversa. Millones de personas fueron arrancadas de África y llevadas a América en condiciones inhumanas, pero aún así surgieron formas de rebelión, desde fugas individuales hasta insurrecciones organizadas en plantaciones y ciudades coloniales. Los esclavos creaban redes secretas, mantenían tradiciones culturales y religiosas que fortalecían su identidad y cohesión, y en ocasiones lograban escapar hacia territorios libres o comunidades de resistencia, conocidas como quilombos en Brasil o Merum Communities en el Caribe. Estas formas de resistencia desafiaban no solo la explotación física, sino también los intentos de borrar la memoria, la cultura y la autonomía de los esclavizados. La lucha contra la esclavitud también se expresó mediante movimientos sociales y políticos que surgieron a lo largo de los siglos. Abolicionistas, intelectuales y líderes comunitarios comenzaron a cuestionar la legitimidad de la esclavitud, promoviendo leyes y reformas que buscaban erradicarla. Estas iniciativas, aunque enfrentaron enormes resistencias y fracasos temporales, reflejaban un cambio gradual en la conciencia humana. La esclavitud dejaba de ser aceptada como una institución inevitable y empezaba a ser vista como una injusticia moral y social. La resistencia, entonces, no solo fue de los esclavizados, sino también de aquellos que reconocieron su derecho a la libertad y lucharon para garantizarlo.
El análisis de la resistencia a la esclavitud nos enseña que la humanidad siempre ha buscado la justicia y la libertad, incluso frente a sistemas aparentemente invencibles. Cada fuga, rebelión y lucha cotidiana contribuyó a debilitar la institución, dejando un legado de coraje, resiliencia y dignidad que atraviesa la historia. La esclavitud persistió durante milenios, pero nunca logró extinguir el espíritu humano, y es precisamente esta resistencia la que nos recuerda que la libertad es un valor fundamental que siempre encuentra formas de expresarse, aun en las condiciones más adversas. La persistencia de la esclavitud a lo largo de milenios no puede explicarse únicamente por la fuerza o la coerción. Para comprender por qué esta práctica tan inhumana sobrevivió durante tanto tiempo, debemos analizar una combinación de factores económicos, culturales, legales y psicológicos que la consolidaron en la historia de la humanidad. La esclavitud no era simplemente rentable. Estaba profundamente integrada en la estructura social y política de cada civilización, y su eliminación requería no solo cambios económicos, sino también una transformación radical de valores y percepciones sociales. En términos económicos, la esclavitud ofrecía una fuente de mano de obra abundante y barata que sostenía la riqueza de imperios, reinos y estados. Desde la agricultura en Mesopotamia y Egipto, pasando por las minas y plantaciones de Roma, hasta las plantaciones de azúcar y algodón en América, la producción económica dependía en gran medida del trabajo forzado. Los comerciantes, gobernantes y élites veían en los esclavos no solo fuerza de trabajo, sino un activo que generaba riqueza y poder. Esto hizo que, incluso frente a debates éticos y morales, la esclavitud continuara siendo incentivada y protegida por leyes y estructuras políticas. La dimensión cultural también fue decisiva. En muchas sociedades, la esclavitud se justificaba ideológicamente mediante creencias religiosas, normas sociales y teorías de superioridad racial o social. Se desarrollaron narrativas que presentaban a los esclavizados como inferiores, incapaces de autogobernarse o de vivir sin la supervisión de sus amos. Estas ideas se transmitieron de generación en generación, reforzando la aceptación social de la esclavitud y haciendo que la oposición fuese más difícil. La normalización cultural convirtió la esclavitud en un elemento casi natural de la vida cotidiana, visible en leyes, literatura, educación y prácticas sociales. Otro factor clave fue la estructura legal. A lo largo de la historia, cada civilización que practicó la esclavitud creó códigos y normas que protegían la propiedad de los esclavos, regulaban su comportamiento y castigaban severamente la rebelión o la fuga. Estas leyes no solo consolidaban la autoridad de los amos, sino que también perpetuaban la institución, dificultando su erradicación. Incluso cuando surgieron movimientos abolicionistas, las leyes existentes y la resistencia de las élites retardaron significativamente el cambio, demostrando que la esclavitud no solo era un fenómeno económico, sino también un sistema político y jurídico profundamente arraigado. La esclavitud también persistió debido a la interdependencia entre economía, cultura y política. La riqueza de los imperios dependía del trabajo esclavo. Su organización social se basaba en jerarquías que incluían la esclavitud como elemento fundamental, y las élites políticas, económicas y militares veían su poder reforzado por la institución. Esta interconexión hizo que la esclavitud no solo sobreviviera, sino que se adaptara a diferentes épocas, contextos y tecnologías, asegurando su continuidad durante milenios. Por último, la esclavitud dejó huellas profundas en la psicología y las relaciones humanas. La opresión sistemática, combinada con la internalización de la jerarquía y la desigualdad, creó sociedades donde la libertad y los derechos humanos eran conceptos relativos y en muchos casos inaccesibles para millones de personas. Incluso después de la abolición formal, los efectos de esta institución se sintieron durante generaciones, perpetuando desigualdades y dejando un legado que todavía hoy impacta la economía, la cultura y la política global. En conjunto, la persistencia de la esclavitud demuestra que la historia humana puede sostener prácticas brutales no solo por la violencia física, sino también por la combinación de factores económicos, legales, culturales y psicológicos. La esclavitud no sobrevivió únicamente por fuerza, sino porque se convirtió en una institución compleja, adaptativa y profundamente arraigada en la civilización, capaz de moldear sociedades enteras durante milenios y dejar lecciones que todavía nos obligan a reflexionar sobre la libertad, la justicia y la humanidad. Al reflexionar sobre la historia de la esclavitud, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo una práctica tan brutal y deshumanizante persistir durante milenios, afectando a incontables generaciones en todo el mundo? La respuesta no reside en un solo factor, sino en la compleja interacción de economía, poder,
cultura y psicología humana. La esclavitud, desde sus orígenes en las primeras ciudades-estado hasta su expansión global durante la era moderna, se consolidó como una institución adaptable, capaz de sobrevivir a cambios políticos, avances tecnológicos y transformaciones sociales. Comprender esta historia no solo nos permite conocer el pasado, sino también reflexionar sobre cómo las estructuras de poder y desigualdad pueden arraigarse y persistir si no se cuestionan y desafían. Una de las lecciones más profundas es que la esclavitud, aunque aparentemente naturalizada en muchas épocas, siempre fue resistida. Desde los primeros prisioneros obligados a trabajar en Mesopotamia y Egipto, hasta los millones de africanos transportados a América, hubo siempre actos de desafío, fugas, rebeliones, resistencia cotidiana y movimientos de abolición. Estas formas de resistencia muestran que la humanidad posee un impulso irrenunciable hacia la libertad, que ninguna fuerza, por poderosa que sea, puede eliminar por completo. La historia de la esclavitud es también la historia de la resiliencia y el coraje de quienes lucharon por recuperar su dignidad y su vida. La persistencia de la esclavitud a lo largo de milenios también nos recuerda cómo las ideas y las estructuras culturales pueden reforzar la desigualdad. Las creencias sobre la superioridad de unos pueblos sobre otros, las normas sociales que legitimaban la subordinación y las leyes que protegían a los amos crearon un sistema que se autoperpetuaba. Incluso cuando surgieron movimientos éticos y morales que cuestionaban la institución, las estructuras económicas y sociales heredadas dificultaron su erradicación. Esto demuestra que la abolición de la esclavitud no fue un proceso simple ni inmediato, sino el resultado de siglos de lucha, reflexión y transformación social. El impacto de la esclavitud no terminó con su abolición formal. Sus efectos se prolongaron durante generaciones, afectando la distribución de la riqueza, las relaciones sociales, la política y la cultura de numerosas sociedades. La desigualdad persistente, los prejuicios raciales y las barreras económicas tienen raíces que pueden rastrearse hasta esta institución milenaria. Por ello, estudiar la historia de la esclavitud es esencial no solo para recordar la brutalidad del pasado, sino también para comprender los desafíos que enfrentamos hoy en términos de justicia, igualdad y derechos humanos. Finalmente, la historia de la esclavitud nos obliga a reflexionar sobre el valor de la libertad y la dignidad humana. Nos recuerda que la humanidad ha sido capaz de construir sistemas de opresión tan profundos que parecían invencibles, pero también que la resistencia, la solidaridad y la conciencia moral pueden desafiar incluso los poderes más arraigados. La esclavitud es un testimonio de lo que la ambición y la codicia pueden generar, pero también un recordatorio del coraje y la resiliencia que la humanidad puede desplegar para superarlas. Si te impactó descubrir cómo nació la esclavitud, cómo se consolidó y persistió durante milenios, te invitamos a seguir explorando la historia con nosotros. Cada civilización, cada rebelión, cada cambio social contiene lecciones que aún resuenan en nuestro mundo. Descubre más secretos del pasado, conoce historias que moldearon la humanidad y acompáñanos en este viaje que revela cómo la lucha por la libertad ha sido, y siempre será, una fuerza que define nuestra historia y nuestro presente. La historia de la esclavitud no termina en los libros. Su eco aún nos desafía a construir un mundo más justo y consciente.